especies separadas, entonces todas pertenecían al grupo 1 de hibridización, que es la Salmonella entérica, subespecie entérica, ¿no? Ya que Toititos pertenecía más o menos a este grupo, ¿no? A este grupo, a este tipo de, se le dice, se le llama, a ver, esperen un ratito, se llama, mm, mm, ya se dice que es como una continuación, no son especies separadas, ¿no? No son especies separadas, ¿ya? En cuanto a la patogénesis, ¿ya? En cuanto a la patogénesis, estos microorganismos pueden presentar dos tipos de cuadros, que pueden ser un cuadro de gastroenteritis, o sea, de diarrea, y los más peligrosos que son los cuadros sistémicos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que debemos despreciar la gastroenteritis en ningún momento, ¿no? Pero no es tan grave como cuando se presentan los cuadros sistémicos, ¿no? Los tres tipos de infecciones responden a las especies adaptadas al hombre, que solo producen infección en el hombre, los serotipos adaptados a huésped animal, que pueden llegar a infectar al hombre de forma accidental, y los serotipos no adaptados, que atacan al hombre y animales, que son normalmente los que pueden afectar a los dos, ¿ya? En el primer grupo, las que se encuentran adaptadas al humano, tenemos a la Salmonella serotipo TIFI y a la Salmonella serotipo paratifi A. Fíjense, las características son que son dosis infecciosas muy pequeñas, de 10 a la 1 a 10 a 2 bacterias por ml, periodo de incubación prolongado, normalmente de 7 a 15 días, producen septicemias, ¿no? Y síndrome tifoideo, la típica fiebre tifoidea, y tienen tendencia a producir portadores y se vuelven endémicas. Eso se refiere principalmente a las personas que las tienen como portadores, digamos, en vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la salmonela va saliendo, parece que se oculta o se mantiene, digamos, unida a los cálculos biliares, ¿no? A las piedras que hay normalmente en la vesícula biliar, ¿no? Y en esas piedras parece que ella se encuentra como digamos, en forma latente, porque es muy resistente a las sales biliares, ¿no? Entonces, se da, digamos, una reactivación, o la persona, digamos, reniega mucho y produce gran cantidad de bilis, y a veces se puede reactivar y se puede producir nuevamente un proceso de una fiebre tifoidea por reactivación de este proceso de portador. O en su defecto, a veces la persona está eliminando continuamente a la salmonela, y eso, por ejemplo, la convierte en un foco de infección, ¿no? La convierte en un foco de infección. Otras son las salmonelas que están, ¿cómo se dice? Eh, que están acostumbradas o adaptadas a huésped animal y que pueden llegar a producir infección en el hombre, son la salmonella serotipo pullorum y la salmonella serotipo gallinarum. Para las 2 y 3, las que estaban no adaptadas, pero que atacan a hombres y animales, el periodo de infección es de 10, dos infecciones de 10 a la 6 a 10 a la 8, el periodo de incubación es corto, varios días, y normalmente producen lo que se llama gastroenteritis, ¿no? Pero normalmente no invaden a torrente circulatorio, a no ser que se dé un proceso de inmunodepresión. Entonces hablaremos de la patogénesis de la fiebre tifoidea y la paratifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea y la paratifoidea, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, salmonella sobrevive al pH ácido y penetra al intestino por medio de las células M, como estamos viendo aquí, ¿no? Se produce un proceso de transitosis y ella ingresa a la lámina basal, ¿no? Y ahí se encuentra con los leucocitos polimorfonucleares y todos los sistemas de respuesta del cuerpo, ¿no? Todos los sistemas de respuesta del cuerpo. Entonces, estos microorganismos son captados por los leucocitos polimorfonucleares, pero gracias a la presencia de su cápsula principalmente, ya, y de sus cipas, ellas no son destruidas por los leucocitos polimorfonucleares, y los leucocitos polimorfonucleares, en el intento de destruirlas,
las llevan, las llevan ya a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? A las placas de Peyer, y posteriormente escapan a la corriente sistémica, y de la corriente sistémica se van principalmente a los órganos parenquimatosos y también a la médula ósea y al hígado, ¿ya? Y al hígado, ¿ya? Ya, entonces, como no puede ser destruida, el leucocito polimorfo nuclear trata de buscar ayuda por medio de los ganglios linfáticos regionales, pero no la destruyen y ella escapa. Normalmente escapa, ¿no? Escapa y se va a corriente sistémica a través de la corriente linfática y de la corriente de la sangre, ¿no? Y llega a órganos parenquimatosos, principalmente llega a la médula ósea y al hígado, y ahí es donde ella normalmente se empieza a reproducir. Y posteriormente de reproducirse en el hígado, principalmente en las vías biliares, puede irse a la vesícula, mantenerse como un portador en vesícula, y posteriormente de la vesícula nuevamente hacia el intestino, sale nuevamente hacia el intestino, ya, sale nuevamente hacia el intestino por medio de los conductos biliares, ¿no? Los conductos biliares, y por medio de la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuevamente en el intestino se puede volver a repetir el ciclo, se puede volver a repetir el ciclo, y como resultado se produce necrosis del tejido, y posteriormente se producen unas heridas a nivel del intestino, ¿no? Úlceras, y estas úlceras pueden determinar que muchas bacterias ingresen nuevamente, y se puede dar una bacteria y puede llevar incluso a la muerte. Entonces, la fiebre tifoidea y paratifoidea antes era mortal en un porcentaje bastante elevado, ¿no? Creo que hasta un 30%, pero en la actualidad ya no, gracias al advenimiento de los antibióticos, ¿no? Ya se hace un examen en sangre que se llama la prueba de Vidal, y si te da positivo, entonces el doctor lo primero que hace es dar tratamiento y de esta manera eliminar a la salmonela. Pero en la actualidad, al igual que todas las enterobacterias y bacilos gram negativos, ya están apareciendo casos de resistencia, ¿no? De salmonela con mayor, con mayor frecuencia, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿ya? Con mayor frecuencia. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, la salmonela, ¿no? Ingresa por vía digestiva, pasa el intestino, pasa el estómago, llega al intestino y posteriormente toma contacto con las células M. Por transitosis pasa a la lámina propia, es captada por los leucocitos polimorfonucleares. Estos leucocitos polimorfonucleares, no pueden ser destruidos, no pueden ser, pues logran eliminar a la salmonela, ¿ya? A la salmonela. Y esta normalmente pasa a la sangre y posteriormente pasa a los órganos parenquimatosos. ¿Ya? Primero, salmonela produce una degradación local de las microvellosidades. Gracias a la presencia en ella de unos genes que son, se los escribiré. ¿Ya? La presencia en ella de unos genes, ¿no? Que determinan la invasión, que son el INF-A, el INF-B, el SPA-P, ¿ya? Y el SPA-P. Estos hacen que se introduzca a la salmonela por medio de un proceso de fagocitosis inducida,
produciendo como ondulaciones, y esto permite que Salmonella entre en una vacuola endocítica. Es transportada por transitosis a la lámina propia, ¿no? A la membrana vasolateral, y es captada por los leucocitos polimorfos nucleares. Estos no pueden destruirla y induce la apoptosis de los leucocitos polimorfos nucleares, llegando a sangre y produciendo lo que se llama, y comenzando lo que se llama la fase septicémica. No habíamos dicho después que se va a los órganos parenquimatosos, a los órganos del sistema retículo endotelial, y posteriormente sale por vías biliares, ¿no? Posteriormente sale por vías biliares. ¿Ya? Entonces, es el mecanismo que se da para la fiebre tifoidea y para la fiebre tifoidea o paratifoidea. Entonces, estamos hablando de qué bacterias, estamos hablando principalmente, ¿no? Estamos hablando principalmente de la... No, estamos hablando de la... ¿Dónde está esto? A ver. Estamos hablando de la Salmonella paratifi A, de la Salmonella paratifi B, y estamos hablando de la Salmonella tifi, ¿no? De la paratifi A, de la paratifi B y de la Salmonella tifi, que hacen este tipo de mecanismo, ¿ya? Entonces, en la bacteriemia con lesiones focales, esto, por ejemplo, Cholerae suis, ¿no? Esto está mal escrito, perdónenme. Cholerae suis, así es, ¿ya? Ya. Esta es producida por la Salmonella Cholerae suis y por otros serotipos también de Salmonella, ¿no? Esto de la bacteriemia con lesiones focales todavía no está muy determinado o identificado. ¿Qué es lo que sucede? Parece que lo que sucede es que se da una inmunodepresión de la persona cuando está sufriendo una infección por este tipo de bacterias, y esto permite que las bacterias logren vencer al aparato inmunológico y logren entrar a la sangre, ¿no? Entrar a la sangre. ¿Ya? Y se da una bacteriemia con lesiones focales que normalmente es de tipo transitoria. Ya, entonces fíjense, después de la infección oral hay una invasión inicial de la circulación sanguínea con posibles lesiones focales en pulmones, huesos, meninges, etcétera. Pero no suelen presentarse normalmente manifestaciones intestinales, y normalmente los hemocultivos son positivos, ¿no? Los hemocultivos son positivos, ¿ya? Pero es bien raro, ¿no? Pareciera que este tipo de bacteriemia con lesiones focales se produce cuando, como les decía, hay una inmunodepresión en las personas, ¿no? Y hay una falla en la respuesta inmunitaria, principalmente en la parte de la fagocitosis, ¿no? Entonces, esto permite que estas bacterias logren acceder, digamos, a la lámina propia, y como no son eliminadas por los leucocitos polimorfos nucleares, pasen a sangre y posteriormente se diseminen a diferentes órganos y produzcan una bacteriemia con lesiones focales, ¿no? Una bacteriemia con lesiones focales. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Salmonella tifi, la paratifi,
que producen la fiebre tifoidea y paratifoidea, ya tienen la capacidad de producir este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, y como les digo, es ya su patogénesis de ellas, ¿no? Tanto de la paratifia A, paratifia B y de la tifia. Ahora, ¿qué es lo que varía el cuadro, digamos, ¿no? La Salmonella tifi produce un cuadro de tifoidea mucho más fuerte que la paratifia A y la paratifia B, que normalmente producen, pero no es tan grave como la fiebre tifoidea. Por eso se les llamó paratifoideas, ¿no? Paratifoideas, ¿ya? Entonces, en esto de las lesiones focales, como les decía, es que la bacteria normalmente logra acceder o logra llegar, digamos, a, a la sangre, pero por una falla, por una inmunodepresión, una falla del aparato inmunológico, ¿no? Posteriormente, la otra sintomatología que puede producir o enfermedad que puede producir salmonela es la gastroenteritis, ¿no? Y esta normalmente es producida por la salmonela salmonela entérica, serotipo entérica, ¿no? Ya este tipo de salmonela normalmente logra soportar la acidez, llega al intestino delgado, ya no se sabe si realmente toma contacto con los enterocitos o directamente se une a las células en borde en cepillo, ya, pero esta normalmente luego de unirse crea una secreción de tipo 3 que crea una zona fruncida por alteración del citoesqueleto, lo que induce en su fagocitosis inducida englobamiento del microorganismo, ¿ya? Se transporta luego a la superficie apical en la parte interna de la célula, esa es la lámina propia, e induce una respuesta inflamatoria notable. Es fagocitada, ¿ya? Pero fíjense, destruye nomás, induce la apoptosis de los leucocitos polimorfos nucleares, pero no avanza de la lámina propia, se mantiene en la lámina propia, ¿no? Entonces, la diarrea, ¿por qué se da? Por la presencia del microorganismo en la lámina propia, como estamos viendo aquí, ¿ya? Incremento de la permeabilidad vascular y respuesta inflamatoria, pero la bacteria no pasa de la mucosa y se mantiene más bien en la submucosa, ¿ya? En la submucosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a las fiebres, ¿no? Las fiebres, ¿no? Las fiebres entéricas, tenemos posteriormente a la bacteriemia con lesiones focales y posteriormente tenemos a la gastroenteritis, ¿no? Entonces, como estamos viendo, salmonela puede producir 3 tipos de enfermedad. La gastroenteritis, la fiebre entérica o bacteriemia con lesiones focales y posteriormente la fiebre tifoidea. En cuanto a la enteritis, fíjense, se tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas, ¿ya? Náuseas, vómitos, cólicos abdominales y normalmente se tiene un poco de fiebre. La diarrea es producida por la salmonella SPP. ¿Por qué? Porque hay más de 1000 serotipos de salmonella entérica que producen diarrea, o sea que una tipificación es muy difícil, ¿no? Ya puede variar el volumen, las son blandas, de aspecto que se puede presentarse moco, sangre. Las deposiciones suelen ser leucocitos polimorfos nucleares y neutrófilos, ¿no? Esto por una alteración normalmente de los mecanismos del intestino, ¿no ve? ¿Ya? Pero normalmente esta tiende a autolimitarse sola. En la fiebre entérica o bacteriemia con lesiones focales, normalmente es producida por la salmonella SPP, no tipificable. También puede haber salmonella serotipo enterititis, se presenta fiebre, anorexia, lesión focal en cualquier órgano, osteomielitis, neumonía, meningitis, etc. La gastroenteritis está ausente o raramente aislada de veces y normalmente se presenta con pacientes con alteraciones inmunológicas, lo que les he dicho, ¿no? Es la más grave, la fiebre tifoidea y paratifoidea, el prototipo de fiebre entérica, la salmonella serotipo tifi, que puede producir fiebre entérica con síntomas menores, ¿no? La salmonella paratifia A, la paratifia B, incluso hasta la paratifia C, que en la actualidad se llama la salmonella Schellmülleri y la salmonella Hirschfeldi, que así se las ha tipificado en la actualidad a la paratifia B y a la paratifia C, ¿ya? En la fiebre tifoidea y paratifoidea, fíjense el periodo de incubación de 7 a 14 días. En la primera semana se llama el periodo de incubación, cuando se está incubando la enfermedad. Posteriormente se llama el periodo de estado y posteriormente, si no se da el tratamiento, se puede dar ya complicaciones posteriores, ¿no? Se puede dar complicaciones posteriores. Entonces,
En la semana o primera o semana, periodo de incubación, se produce de fiebre, decaimiento, constipación, dolor de cabeza, que son las sintomatologías más características, ¿no? Hay dolor de cabeza y hay fiebre, ¿no? El microorganismo penetra el intestino, infecta ganglios linfáticos regionales y posteriormente se produce la hipertrofia de placas de Peyer y vaso por la infección por esta bacteria. En la segunda semana, el microorganismo fagocitado se multiplica intracelularmente, pasa a sangre bacteriana prolongada, luego a hígado, infecciones biliares, salida de intestino y reinfección. Sin tratamiento se pueden producir perforaciones del intestino, lo que les he dicho, tromboflebitis, colecistitis y sepsis que pueden ser de tipo mortal. Entonces, en un inicio la salmonela era, como les dije, era mortal, pero con el tiempo ya más bien se ha logrado, digamos, encontrar los antibióticos y con eso ya la salmonela ya dejó de ser mortal. Espérenme un ratito. Ya, discúlpeme. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay? ¿Me están escuchando, no? Doctor. Bueno, ya. Entonces Doctor, seguiremos, pues, ¿no? Sí, doctor, dime. ¿podría repetir esa parte donde menciona que la salmonela está relacionada con la vesícula? No, lo que pasa es que no está relacionado con la vesícula, ¿no? No. Sino que dentro de los mecanismos que ella produce, ¿no? Fíjate, entra por las células M, se da la transcitosis, llega a la lámina propia, la lámina basal, ¿no? Y aquí es fagocitada, induce la destrucción del leucocito polimorfo nuclear por apoptosis gracias a sus genes, ¿no? Y a la presencia de cápsula, que ella tiene cápsula, ¿se acuerdan, no? El antígeno BI, escapa a órganos parenquimatosos, principalmente del sistema retículo endotelial. Como resultado, ¿no? Ella empieza a reproducirse y posteriormente pasa a los vasos, ¿no? A los conductos biliares y se reproduce en el hígado. Y al salir del hígado tiene que pasar por la vesícula biliar, ¿no? Por la vesícula biliar. Y al pasar por la vesícula biliar, ella sale, ¿no? Por la bilis, normalmente a la placa, ¿qué se llama? Ya me he olvidado, al colédoco, ¿no? Sale al colédoco y posteriormente ya sale otra vez al intestino y sale por el intestino, por las heces, no sale del cuerpo, pero puede ser que se produzca una reinfección, que vuelva a entrar y que se repita el ciclo, que eso era normal cuando no existía tratamiento y como resultado se puede producir una tromboflebitis, colecistitis, incluso perforación intestinal, que puede ser en algunos casos mortal. Entonces, la presencia de la salmonela, digamos, en la vesícula biliar se debe a su ciclo que ella cumple, ¿no? Y que posteriormente vuelve a salir a las heces fecales, normalmente por medio de la bilis, ¿no? A través de los conductos biliares, ¿no? Entonces, si no hay tratamiento, ella puede volver a ingresar. Entonces,
En la actualidad, la salmonela o la fiebre tifoidea dejó de ser, digamos, mortal. ¿Por qué? Porque ya hay los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, ¿ya? En cuanto al diagnóstico microbiológico, ¿no? Las salmonelas entéricas, normalmente las que producen, digamos, diarrea, no se pueden identificar gracias a las muestras de heces fecales, ¿no? Tendremos que sembrar remedios selectivos, diferenciales de enriquecimiento, como ser el agar SS, ¿no? El agar endo o el XLD, cualquiera de esos que normalmente nos ayudan a tipificar a las salmonelas. Y también se puede hacer enriquecimiento, ¿no? En el caldo tetrationato o también en el caldo para enterobacterias. Y posteriormente se hace una resiembra y posteriormente se hace bioquímica, se identifica y para identificar el grupo o el tipo específico de bacterias se hace una serología, ¿no? Se hace una serología. Ahora, para las salmonelas que producen las infecciones sistémicas, como ser la fiebre tifoidea, paratifoidea y la bacteriemia con lesiones focales, se tendrá que hacer pues hemocultivo, ¿no? En aquellas personas que están con fiebre, se les toma una muestra de sangre y se realiza un hemocultivo, ¿no ve? ¿Ya? Coprocultivo y urocultivo normalmente se hará posteriormente cuando ya esté en la tercera semana de la enfermedad, ¿no? No, en la tercera semana, porque en la primera semana es difícil que la persona tenga sintomatología o es muy leve y posteriormente ya en la tercera semana la salmonela ya está saliendo por las heces fecales, entonces te puede dar positivo, ¿no? El mielocultivo normalmente se realiza en el caso de la bacteriemia con lesiones focales, ¿no? O en personas en las cuales no se está curando a la salmonela y se le puede hacer una toma de muestra para ver si la salmonela se ha alojado en médula ósea, ¿no? Y la reacción de Vidal, que es la reacción que más se realiza en nuestro medio, ¿no? La reacción de Vidal se hace en los laboratorios normalmente y lo que se hace es buscar anticuerpos contra salmonela, ¿no? Buscar anticuerpos contra salmonela, ¿no? Fíjense, la reacción de Vidal es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determinan los antígenos de tipo O y H, usted sabe, contra el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O es el lipopolisacárido y el H es el flagelar, ¿no? Para el cero diagnóstico de fiebre tifoidea. ¿No? La reacción es un método serológico usado comúnmente en el diagnóstico de la fiebre tifoidea, lo que les decía, entéricas y ondulantes. La reacción mide el título del suero contra una suspensión de microorganismos conocidos, ¿no? Y son reacciones de aglutinación, ¿no? Entonces, fíjense, tienes antígenos para la fiebre paratifoidea A, paratifoidea B, para la fiebre tifoidea, para la salmonela tifoidea, para la salmonela tifi, para el antígeno H y para el antígeno O. Y hay otros que incluso tienen para el antígeno BI, ¿no? Para el antígeno BI, para determinar si la persona ya está en estado portador. Cuando es positivo el antígeno BI, hay que anticuerpos contra el antígeno BI, entonces se dice que la persona está como portador. Pero fíjense, aquí determina si la infección es por paratifoidea o por fiebre tifoidea, ¿no? Fiebre tifoidea, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Ya. Entonces, de esta manera se utiliza mucho esta reacción de Vidal. Lo que los médicos más hacen es hacer Vidal, ¿no? Ahora, si estás, digamos, empezando la infección, puede ser que la reacción de Vidal te dé negativo, ¿no? Pero esperas una semana y ya se vuelve positivo. Entonces, si es negativo, en ese caso ya hay fiebre, la persona está febril y no está cediendo la fiebre, el dolor de cabeza, bueno, tendrás que hacer un hemocultivo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer cultivo de heces? Sí te puede dar normalmente negativo y confundirte completamente el resultado. Si estamos hablando de fiebre y estamos hablando de dolor de cabeza, estamos hablando que el microorganismo está en sangre, si hay fiebre principalmente, entonces lo ideal es hacer un hemocultivo o en su defecto hacer una reacción de Vidal, ¿no? Una reacción de Vidal. ¿Ves? Por ejemplo, aquí te dice de 160 a 200 zonas endémicas y no endémicas de 50 a 100 el H, ¿no? Pero eso habría que considerar.
Si te da mayor o igual a 160, infección activa. Si el H te da mayor o igual a 160, inmunización pasada o infección pasada, ya se está resolviendo. Y si te da el antígeno BI mayor o igual a 160, lo que les decía, te da el estado de portador. Te dice que la persona está portando. ¿Dónde normalmente se porta a la Salmonella typhi? En la vesícula biliar. En la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, luego de que le hemos agarrado y le hemos identificado y sabemos que la persona tiene fiebre paratifoidea o tifoidea, ¿qué le tenemos que hacer? Antibiograma. Y posteriormente tenemos que darle tratamiento, ¿no? Si es gastroenteritis, se dice que no se debe dar tratamiento, solo se debe dar sal de hidratación oral, pero ¿cuál es el problema? Que a veces no cede rápidamente la infección y la persona está con diarrea varios días y eso es molesto para cualquiera. Entonces a veces se da algún tipo de antibiótico, normalmente que se utiliza para problemas, para infecciones gastrointestinales, para que el cuadro ceda rápidamente, digamos, ¿no? Ceda rápidamente, ¿ya? Lo ideal sería que se cure solo, ¿no? Que se autolimite solo, pero a veces eso tarda un poco y produce mucha molestia en los pacientes, ¿no? En cuanto a las bacterias y fiebres, fiebre tifoidea y paratifoidea, se tiene que dar antibiótico. Se tiene que dar antibiótico porque se tiene que eliminar a Salmonella de los órganos parenquimatosos y del sistema retículo endotelial, ¿no? Y lo ideal es dar un tratamiento combinado para evitar problemas de reinfección, ¿no? De reinfección o fracaso en el tratamiento. En cuanto a la prevención, higiene y desinfección de alimentos, cocimiento, agua potable, educación sanitaria, romper la cadena de contagio, principalmente los manipuladores de alimentos, lo que les decía, la infección típica ano, mano, boca, ¿no? Ano, mano, boca, pero tú dices ano, mano, boca, pero lo que tienes que tomar en cuenta es que es ano, mano, alimento, boca, ¿no? Porque es la persona que manipula los alimentos la que está contaminando con salmonela de forma accidental los alimentos. Eso es, ¿no? Los manipuladores de alimentos, ¿ya? En cuanto a la profilaxis, se está tratando de buscar vacunas, y estas son las vacunas con una cepa T y 21A y una vacuna parenteral con antígeno BI que todavía están a prueba, ¿no? Que todavía están a prueba. Ya, ahí habríamos terminado con salmonela. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro con salmonela? ¿Ah? Perdón. ¿Ah? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, ¿podría repetir los 3 tipos de enfermedad que producen salmonella? Ya. Hemos dicho que existen más de 1.400 serotipos diferentes de salmonela, ¿no? Entonces, la mayoría produce normalmente lo que se llama la gastroenteritis, ¿no? La gastroenteritis, ¿no? Entonces, si bajamos un poco aquí, la gastroenteritis. Estas serían las tres, ¿no? Uno sería la fiebre tifoidea y paratifoidea, la otra sería la bacteremia con lesiones focales y la otra sería la gastroenteritis, ¿no? La gastroenteritis, ¿no? Que son los tres tipos de infección, digamos, ¿no? Que se producen por salmonela, ¿no? Si quieren le podemos aumentar, creo que me permite aumentarle aquí, le aumentaremos aquí. Entonces sería la gastroenteritis, ¿no? Posteriormente sería la bacteremia. A ver, esperen. Bacteremia con lesiones focales, ¿no? Focales. La bacteria con lesiones focales. A ver, esperen un ratito. Aquí lo pondremos para que no se pierdan, ¿no? Y posteriormente sería las fiebres entéricas, ¿no? Fiebres entéricas,
¿no? Las fiebres entéricas, que son las tres manifestaciones, ¿no? Que puede producir la salmonela, ¿no? La gastroenteritis, diarrea, la bacteria con lesiones focales es una bacteremia por diferentes tipos de salmonela, pero principalmente es la cholera suis, y las fiebres entéricas son la fiebre tifoidea y las paratifoideas, ¿no? Esas serían los tres tipos de enfermedades producidas por salmonela. Gloria. Gracias, doctor. Doctor, y una pregunta ¿Alguna? más. ¿La fiebre tifoidea y paratifoidea son producidas por la salmonela, paratifi A, paratifi B y tifi, ¿verdad? Pero Sí, ¿cómo o diferenciamos sea, hay la hasta, tifoidea de la fíjate, hay hasta paratifoidea? la C, ¿no? Hay hasta la C, ¿no? No, normalmente es, ¿dónde está pues esa parte? ¿Mm? ¿Dónde se puede esta parte? Perforación, no, esto ya estamos en la bioquímica. El periodo de incubación. Aquí está, ¿ves? O sea, la paratifi A, la paratifi B y la paratifi C normalmente te dan lo que se llama la fiebre paratifoidea, ¿no? Que también le llaman salmonelosis. Y la salmonela serotipo tifi te da la fiebre tifoidea, la fiebre tifoidea. Ahora, ¿cómo las diferenciamos? Por técnicas serológicas, ¿no? Por técnicas serológicas. Ahora, en la reacción de Vidal, ¿no? En la reacción de Vidal, sí, fíjate, tú tienes para la paratifi A, para la paratifi B y tienes para la fiebre tifoidea, que son las que normalmente producen salmonelosis con mayor frecuencia. Entonces, puedes tipificar anticuerpos contra la paratifi A, contra la paratifi B y contra la tifoidea. La C seguramente se aísla con muy poca frecuencia y por eso no se ha tomado en cuenta para realizar la reacción de Vidal. O sea, vos le dirás positivo para tifi A, para tifi B o para salmonela. ¿Y qué es lo bueno? Que si haces esto, por ejemplo, para la salmonela, si tienes anticuerpos contra el antígeno O, sabes que está en infección activa, contra el antígeno H, sabes que está en una infección que está pasando, que ya se está resolviendo, y si hay antígeno BI, significa que está como estado portador, que es el estado más peligroso que les he dicho, ¿no? Que les he dicho. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Está Gracias, doctor. bien? ¿O necesitas Sí, alguna doctor. aclaración más? No, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, ya, seguiremos. Entonces, ya, entonces ya hemos visto Escherichia coli, hemos visto aquella que produce infección urinaria, hemos visto a las Escherichia coli que producen normalmente procesos de diarrea, los diferentes serotipos, las llamadas Escherichia coli enterovirulentas o también llamadas diarreogénicas, ¿ya? Ya hemos visto a salmonela y ahora vamos a ver a las enterobacterias oportunistas. Este tipo de enterobacterias son enterobacterias que en la actualidad salen del colon y normalmente pueden llegar a infectar de forma accidental infecciones postraumáticas, infecciones postquirúrgicas, pueden infectar, digamos, a personas que han hecho abortos, ¿no? En condiciones de asepsia no adecuados, o también ya empiezan a portarse como patógenos oportunistas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Klebsiella. La Klebsiella antes se la aislaba con muy poca frecuencia, pero en la actualidad se la está aislando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Debido a que produce infecciones urinarias con mayor frecuencia. Cada vez incluso se está equiparando ya o se está acercando a las infecciones producidas por, eh, por la Escherichia coli, ¿no? Por la Escherichia coli. A ver, veremos aquí. Creo que les he dado esto, ¿no? ¿Cuáles eran las bacterias que más se
¿Más se aislaban o no les he dado a ustedes? Ah, no, este Shigella. Aquí está. Fíjense, esta era la que quería mostrarles. Fíjense, ¿no? La Escherichia coli antes se consideraba entre un 90 a 95% que las infecciones urinarias eran producidas por la Escherichia coli, o sea, era el patógeno principal. Pero fíjense en la actualidad, perdón, ¿no? En la actualidad ya fíjense, Escherichia coli es 70% y ya Klebsiella cada vez, fíjense, ya está en un 20%. Y yo les podría decir incluso que las cepas más resistentes en la actualidad contra el tratamiento antimicrobiano justamente son las cepas de Klebsiella. E incluso están, ¿no? La bibliografía indica que las Klebsiellas son las que están presentando mayores cuadros de resistencia y principalmente está presentando la producción de carbapenemasas, ¿no? De carbapenemasas. Y las carbapenemasas, como ustedes saben, normalmente ya destruyen a todos los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? A todos los antibióticos beta-lactámicos. Entonces la infección realmente de ser tratada se vuelve muy complicada, ¿no? Ya, entonces, estas enterobacterias son enterobacterias oportunistas, patógenos oportunistas, y fíjense normalmente dónde se las encuentra, principalmente en los hospitales y en las clínicas, produciendo infecciones intrahospitalarias o también llamadas nosocomiales, ¿no? ¿Ya? Estas normalmente son microácidos del medio ambiente, forman parte del flora hospitalaria y son capaces de sobrevivir en medios mínimos y aún colonizar piel y mucosas de los enfermos hospitalizados y de ahí posteriormente pasar, ¿no? De ahí posteriormente pasar, ¿y qué ha pasado? He apretado mal, pasar y producir normalmente infecciones oportunistas. Entonces, ¿quiénes están en este grupo? Escherichia. ¿Cuál es Escherichia? La Escherichia coli, pero la que es parte de la flora microbiana normal, no las Escherichia coli patógenas, Klebsiella, fíjense, Serratia, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Morganella, Providencia, etcétera, ¿no? Son parte de la flora normal del hombre y de los animales y están presentes en el suelo, agua y las plantas. Puede producir infección cuando se va dentro de su hábitat o hay alteraciones de las defensas locales, producen infecciones extraintestinales, infecciones urinarias, que es lo más importante, sepsis, meningitis, abscesos, neumonía, otitis, sinusitis, meningitis, etcétera. Realmente la situación se pone muy grave, ¿no? Fíjese, la Klebsiella, por ejemplo, si toca, produce infecciones urinarias, infecciones intrahospitalarias, infecciones en vías respiratorias superiores y vías respiratorias bajas, Klebsiella pneumoniae, neumonías, faringitis, itus en muy baja frecuencia, pero se ha aislado, infecciones intrahospitalarias también, Klebsiella neumonía subespecie Ocenae produce ocena, atrofia fétida y progresiva de las mucosas, y Klebsiella será subespecie rinoescleromatis, produce rinoescleroma, que es un granuloma destructor de la nariz y faringe, pero que no es muy común en nuestro medio. Posteriormente tenemos Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenes, fermentadores de lactosa producen cápsula, colonias mucoides, movilidad positiva, a diferencia de Klebsiella, que es movilidad negativa, ¿ya? Producen infecciones intrahospitalarias, neumonía, itus, infecciones de tracto urinario, infecciones de heridas, de dispositivos, Serratia, la marcescens y otras. Patógeno oportunista produce infecciones intrahospitalarias, siempre produce pigmentos rojos, resistencia a aminoglucósidos, penicilinas de tercera generación, Proteus, fíjese, Proteus vulgaris, Morgani, principalmente itus, bacteremia, neumonía, son ureas a positivo, pueden producir cálculos por la producción de amoníaco en la urea. Normalmente la orina tiene que tener un pH ácido, pero cuando este pH se alcaliniza, entonces tienden a precipitar las sales que son transportadas o eliminadas por la orina del cuerpo, ¿no? Principalmente las sales, ¿no? Los compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una infección por Proteus, al liberar urea, por la actividad de la ureasa, ¿no? Libera urea y alcaliniza la orina. Y al alcalinizar la orina, precipitan esas sales y esas sales posteriormente pueden producir cálculos. Son los llamados cálculos renales, ¿no? Son muy móviles los Proteus y producen lo que se llama el swarming. El swarming es un
es un, es un fenómeno que normalmente produce el Proteus en aquellos medios que no son selectivos o en el CLED que tiene un bajo contenido de electrolitos que no le permite producir su warming al Proteus, ¿ya? Y son como oleadas, a ver, veremos si tenemos aquí. Ahí está el swarming, ¿no? A ver, vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Y propiedades de Citrobacter que también producen itus y septicemias, ¿no? Si yo un Citrobacter multiresistente que ha producido un foco epidémico en una clínica privada, uy, no saben el daño que ha producido, incluso produjo la muerte de una persona, ¿no? Entonces, estas personas en el ambiente hospitalario, en primer lugar, se comportan, estas personas, estas bacterias, se comportan como patógenos oportunistas y posteriormente presentan ya cuadros de multiresistencia muy graves, ¿no? Entonces es muy difícil de tratarlos y además tú los empiezas a tratar y durante el curso del tratamiento se van volviendo resistentes a los antibióticos que utilizas, entonces realmente la cosa se pone muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que identificarlas? ¿No? Tomando la muestra y sembrando la muestra en los medios de cultivo que siempre se siembran, tomando la muestra como siempre se toma, sembrando como siempre se siembra y posteriormente llevando incubación, posteriormente harás una tinción de Gram, verás bacilos Gram negativos, pues llevar un McConkey para confirmar y posteriormente harás pruebas bioquímicas, ¿no? TCI, LIA, citrato, CIMOS, y de esta manera determinarás de qué bacteria se trata y posteriormente le hará su antibiograma. Fíjense aquí Klebsiella, que es una productora de glicocálix en grandes cantidades, fíjense sus colonias. Bien, mucosas, fíjense esta pruebita que se le hace a Klebsiella pneumoniae, la producción de filamento es clave para identificarla. Proteus, fíjense la gran cantidad de flagelos que tiene, flagelos perítricos. Aquí fíjense cómo hace como oleadas, como si estaríamos viendo un panal por la parte de abajo, ¿no? Es como oleadas, swarming, se llama el fenómeno swarming. Aquí fíjense en un medio de agar sangre mucho más claro, fíjense cómo produce, y aquí también en otro medio. Aquí las pruebas bioquímicas, fíjense, TSI, LIA, MIO, citrato, SIM, ¿no? Y la caldo con aquí el API. El API es una maravilla, ¿no? El API te permite bacterias con nombre y apellido perfectamente, ¿no? Perfectamente, incluso a llegarlas a diferenciar. ¿Cuál es el problema? El costo, pues, es muy caro, ¿no? El API te sale carísimo, ¿no? Cada prueba sobrepasa, creo, los 100 bolivianos. Entonces, fíjese, si el cultivo le cobras a la persona 150 y el API nomás te vale 100, entonces ya, o sea, no hay ganancia, ¿no? Pero en algunos laboratorios e incluso en algunos hospitales, ¿no? Se está utilizando esto para tipificar bien a las bacterias, ¿no? Aquí fíjense cómo se ve los resultados, glucosa negativo, positivo, lisina positivo, negativo, netina, fíjense, indol, adenositol, lactosa, ¿ves? Mayor cantidad de pruebas que las que se tienen normalmente, ¿no? Fíjense, aquí solo nosotros en el laboratorio normalmente hacemos esta corrida bioquímica, pero con el API pues haces muchas más, entonces las identificas perfectamente. Aquí el Enterobacter aerógenes, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, creo que ahí ya habríamos terminado, ¿no? Ah, mira, había un montón aquí, en vano. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, qué silencio, Jesús. A ver, ya seguiremos. Creo que Entonces, que no hay preguntas, doctor. ya, Cintia. Entonces, ahora esto cerraremos y abriremos.
Ya, bacilos gram negativos no fermentadores. Ya, empezaremos entonces con los bacilos gram negativos no fermentadores, que es el otro grupo. Y este grupo incluye a todos aquellos bacilos gram negativos que no pertenecen al grupo de las enterobacterias, y se los ha agrupado en un grupo llamado bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Por qué no fermentadores? Porque no fermentan la glucosa. Acuérdense que las enterobacterias tenían 3 pruebas claves, que eran fermentadores de glucosa, oxidasa negativos y que reducen nitratos a nitritos, con algunas excepciones, ¿no? Pero la mayoría de las enterobacterias, si no decir todas, son fermentadoras de glucosa. Entonces, si tú encuentras una bacteria en la cual en el TSI te da glucosa negativo, eso significa que estás frente a un bacilo no fermentador. Ya, frente a un bacilo no fermentador. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años se ha visto un incremento en las infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores, principalmente Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, ¿no? O sea, todo el grupo Pseudomonas, ¿no? Todo el grupo Pseudomonas, Acinetobacter y otras bacterias más, ¿ya? Estas, fíjense, para evidenciar a un bacilo gram negativo no fermentador, tiene que ser glucosa negativo, los que les decía, en 18 a 24 horas de incubación. Fíjense, aquí tenemos las diferentes reacciones que da el TSI, ¿no? Fíjense, es un TSI sin incubar, sin sembrar, negativo. Aquí, fíjense, nos da un TSI en el cual es glucosa, lactosa, sulfuro de hidrógeno y gas negativo. Entonces, este, por ejemplo, es un típico TSI de un bacilo gram negativo no fermentador. Crece, pero no produce ninguna reacción. Aquí, fíjense, glucosa positivo, lactosa negativo. Aquí te dice que es lactosa negativo, glucosa positivo, por eso sulfuro de hidrógeno positivo, gas negativo. Aquí te está diciendo que es glucosa, lactosa positivo, gas positivo, sulfuro de hidrógeno negativo. Y aquí te está diciendo que es glucosa, lactosa positivo y también es sulfuro de hidrógeno positivo, en el caso, por ejemplo, de un Citrobacter. Entonces, fíjense, la prueba del TSI es una prueba clave para la identificación tanto de los bacilos gram positivos, los bacilos gram negativos entéricos, que son fermentadores de glucosa, como los no fermentadores de glucosa que estamos viendo en este caso. ¿Ya? En cuanto a la taxonomía, este grupo presenta diversidad de géneros y especies. Es complejo desde el punto de vista taxonómico. En la actualidad, Pseudomonas está dividido en 5 grupos. Antes se pensaba que solo existía uno, pero en la actualidad ya se ha visto que son varios grupos y están empezando a separar y a diferenciar, ¿no? Pseudomonas, por ejemplo, pertenece al grupo 1 y los otros son diferentes genéticamente. O sea, es lo que les decía y les digo siempre, ¿no? Gracias a la biología molecular, al PCR, a la hibridización, a los procesos de secuenciación que se han ido dando, normalmente se han reclasificado las bacterias, ¿no? Antes todas se pensaban que eran del grupo Pseudomonas, pero en la actualidad ya se ha visto que no, que son diferentes filogenéticamente hablando, ¿no? Y, y eso ha hecho que se vayan creando nuevamente nuevos grupos. Fíjense, por ejemplo, de Pseudomonas se desprendió Burkholderia y en la actualidad ya se está viendo que Burkholderia realmente está separada de otras, ¿no? ¿Ya? En cuanto al reglamento de identificación de bacilos gram negativos no fermentadores, debemos indicar que estos normalmente crecen en los medios de cultivo de laboratorio, como ser el PAS, el PATS, también el agar nutritivo, cualquiera de esos, incluso pueden crecer en Macón, que se DMB, y algunos desarrollan y otros no, eso es verdad, ¿no? Algunos hay que tener mucho cuidado, crecen en estos medios que son selectivos para enterobacterias, como ser Macón, que el DMB, pero otros no. Temperatura óptima, 37 grados centígrados, ya, temperatura de 25 a 30 también crecen, pero en más tiempo, ¿no? Para diferenciarlos, ¿qué se hace? Prueba de la oxidasa, que normalmente son oxidasa positivos o negativos, el TSI y la movilidad. La movilidad es muy importante, ¿no? Principalmente, pero para este tipo de bacterias, como son aerobias estrictas, ya vamos a ver por qué son aerobias estrictas, entonces lo que normalmente se hace es la tinción, se hace la tinción de flagelos, la tinción de Leifson, para ver la presencia de flagelos en estas bacterias, ¿no? Y si se quiere hacer una
una tipificación mucho más fina, se utilizará el API manual, el BITEC o el microscan, ¿no? En cuanto a la familia Pseudomonadaceae, ¿cuáles son las características generales? Que son bacilos rectos o ligeramente curvos, gram negativos, no formadores de esporas, móviles mediante flagelos polares, aerobios estrictos, lo que les decía, quimio-organótrofos, que significa que utilizan compuestos orgánicos como materia prima y de energía, metabolismo respiratorio, son aerobios estrictos, catalasa positivos y son ubicuos en el ambiente, ¿no? Entonces, Pseudomonas aeruginosa produce pigmentos piociánicos en Miller Hinton, un pigmento verde que es la tianina, azul y apioberina amarillo fluorescente, cuando estos dos se juntan, normalmente te da este pigmento verde, ¿no? Este pigmento verde, ¿ya? Que normalmente es característico. Cuando lo ves con mayor detalle, cuando a esta bacteria la siembras en el agar del Muller Hinton, ¿ya? Ocasionalmente se presentan cepas apiociánicas. Para esto se usan medios especiales como el agar piocianina y el King-A, que normalmente estimulan a la producción de estos pigmentos. ¿Ya? También pueden producir pigmentos enmascarados por pigmentos fenesánicos, por ser la piomelanina, que es marrón oscuro, y la piorubina, que es de color rojo. Ya, esto había estado mal, ¿no? Aquí, marrón tiene que ser, ¿no? Marrón oscuro, ¿no ven? Marrón oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta de salmonela? Primero, que es gram negativo, no forma esporas, móvil, aerobio estricto, y es catalasa positivo, ¿no? Además es oxidasa positivo también. Produce pigmentos, muy importante. ¿Cuál es el que más se observa? La piocianina y la pioverdina, que normalmente nos dan un color verde de este tipo en el agar MH, los llamados pigmentos piociánicos, y algunas que producen la piomelanina y la piorubina, pero estos normalmente son raros, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, Pseudomonas aeruginosa y otras especies de Pseudomonas son ubicadas en el ambiente, principalmente en el suelo, agua, aire y animales. Principalmente en los lugares húmedos se encuentra Salmonella, le gusta el agua, ¿ya? En el humano puede llegar a colonizar áreas húmedas como ser el cuerpo, el perineo, las axilas, los oídos. En el ambiente hospitalario, ya, en el ambiente hospitalario puede estar infectando equipos de asistencia respiratoria, los humidificadores, es por donde entra principalmente Salmonella, o Pseudomonas, soluciones de limpieza también, incluso se ha visto que está en los jaboncillos, está en las pilas, está en las tinas, ¿ya? Desinfectantes, endoscopios, tinas, duchas, pilas, lo que les decía, y también está presente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la patogenia, Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista. No afecta a personas que se encuentran inmunológicamente competentes, inmunológicamente competentes. ¿Ya? Y por esta razón, normalmente afecta a aquellos que tienen alteraciones inmunológicas y que normalmente están en los hospitales, principalmente en los cuneros, en las terapias intensivas de neonatos, en pacientes principalmente quemados, en los quemados Pseudomonas hace barbaridades, ¿no? Y también aquellos que tienen sondas o están en terapia intensiva, o están hospitalizados por mucho tiempo, ellas logran tomar contacto y posteriormente invaden, ¿no? Posteriormente invaden. Entonces, ¿cuáles son los componentes estructurales? Tiene adhesinas que le permiten adherirse por medio de pilis, también posee una exopolisacárida mucoide y también la presencia de lipopolisacáridos que son bastante tóxicos, ¿no? ¿Ya? Adhesinas, toxinas, produce adhesinas, toxinas, enzimas, que normalmente las toxinas son liberadas por sistemas de secreción de tipo 3, que los libera en la célula hospedadora, ¿ya?
Fíjense, tiene una exotoxina A, una exotoxina S, una elastasa, un ramnolípido. La exotoxina A inhibe la biosíntesis de proteínas, ¿ya? Es inmunodepresora, la exotoxina es inmunosupresora, inhibe la síntesis de proteínas también. La elastasa, la LAS-B y las A y las B degradan la elastina, lesión vascular y tisular, destrucción de los tejidos. Y el ramnolípido altera los tejidos que contienen lectina, lecitina, inhibe la actividad celular del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, fíjense en cuanto a las manifestaciones clínicas que puede producir. Normalmente produce infecciones nosocomiales y adquiridas en la comunidad. Las más peligrosas son las nosocomiales. Puede manifestar con infecciones con vías urinarias, nosocomiales, pacientes con sondas, meningitis, septicemia, bacteremia, ectina gangrenosa, enterocolitis, infecciones de quebraderos y heridas, neumonía primaria, neumonía necrotizante, infecciones pulmonares crónicas. Ven, en todo puede estar metido salmonela, ¿no? Osteomielitis, infecciones en la piel y tejidos blandos, otitis crónica, otitis media crónica, externa, maligna. Fíjense la cantidad de sintomatología. ¿Cuál es el problema más grave? La fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad, no es un trastorno hereditario caracterizado por la congestión pulmonar y así como la absorción y mala absorción de nutrientes por parte del páncreas, ¿no? Pero lo más grave en la fibrosis quística es la falla respiratoria. Falla los sistemas que normalmente tiene el pulmón para eliminar el moco que se va generando y como resultado se va acumulando ese moco. Y al acumularse ese moco predispone que vayan bacterias y normalmente lo colonicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es bien especial esto, ¿no? Pseudomonas aeruginosa normalmente no es productora de glicocálix, ya no es productora de glicocálix, pero el momento en que toma contacto con una persona que tiene fibrosis quística, cambia su metabolismo y se vuelve en una bacteria productora de glicocálix. Y este glicocálix es el que le permite colonizar, ¿no? Este sistema respiratorio que está afectado por la fibrosis quística y producir una infección de tipo oportunista. Otra bacteria que normalmente produce o infecta a estas personas con fibrosis quística es Klebsiella, ¿no? Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Entonces, fíjense, salmonella o pseudomonas es un patógeno oportunista. Las infecciones en la comunidad son raras, pero se pueden dar las infecciones en la comunidad. Fíjense, ¿cuáles son las infecciones en la comunidad? Digamos, la neumonía, la afectación de pacientes con fibrosis quística, la otitis externa. Puede producir también problemas a nivel ocular, como ser la úlcera en córnea, pero lo más grave es a nivel nosocomial, ¿no? A nivel nosocomial, fíjense, a nivel nosocomial es realmente de terror lo que se produce, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con Pseudomonas? Pseudomonas es muy resistente a los antimicrobianos, pero presenta una resistencia de tipo natural, que la diferencia de las otras bacterias, no una diferencia de tipo natural que la diferencia de las otras bacterias. Entonces, suele ser resistente a muchos antibióticos de forma natural. Fíjense, produce una AMP-C no inhibible por inhibidores de beta-lactamasas, como el ácido clavulánico y el sulbactam, que le da resistencia contra los beta-lactámicos. No es una beta-lactamasa de tipo AMP-C. Confiere resistencia a pericidinas, enfermedades de primera y segunda generación, unidos a inhibidores de beta-lactamasas. Lógico, ¿no? También es resistente naturalmente, fíjense, al sulfametoxazol trimetoprim, al cotrimoxazol, a la tetra, al cloran, a la nitrofurantoína, a la rifampicina y a las quinolonas antiguas, ¿no? Al ácido nalidíxico, al ácido pipemídico, ¿no? A todos esos son las quinolonas antiguas. Entonces, ¿por qué? Porque no logran entrar a la célula, ¿no? ¿Por qué no logran entrar a la célula? Porque la Pseudomonas aeruginosa tiene porinas en su membrana externa que tienen límites de exclusión que no permiten la entrada de moléculas grandes como ser estos antibióticos, ¿ya? ¿Ya?
Entre los antibacterianos que poseen actividad se agrupan penicilinas antipseudomonas, como la carbenicilina, las cefalosporinas de tercera generación y cuarta, como ser la ceftriaxona, la cefotaxima, la cefixima, ¿no? Y el cefepime de cuarta generación, monobactámicos, el astronam y los carbapenémicos, ¿no? Que en la actualidad son el imipenem, el meropenem, el ertapenem, todos ellos. Los aminoglucósidos, la gentamicina, la micacina, la tobramicina, polipéptidos, muy importante, la colicina y la polimicina B, y las fluoroquinolonas, como ser la cipro, la levofloxa y la ofloxa, ¿no ve? ¿Ya? Resistencia adquirida, en la especial se ha observado en cepas de origen nosocomial, en especial las de cuidados especiales, las de cuidados intensivos, hiperproducción de beta-lactamasas, que la vuelve resistente contra los beta-lactámicos, la producción de beta-lactamasas de tipo B, que ya la vuelve resistente contra las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, las porinas, que impiden la entrada de los antibióticos, que ya les he dicho, fíjense, mecanismos de flujo que entre el antibiótico y también es eliminado rápidamente, ¿no? O sea, entre el antibiótico y fíjense, por el flujo sale rápidamente, de manera que la concentración plasmática no es bactericida, entonces la bacteria logra vivir, aunque sea sensible al antibiótico, porque el antibiótico a medida que entra también es eliminado, y posteriormente la resistencia rápida a la monoterapia, por eso se debe dar terapia combinada, ya se debe dar terapia combinada. Ya es las 10, hasta las 10 tenemos clases, ¿no? Doctor, tengo una preguntita, por Bien. favor. No recuerdo. Usted dijo que hay resistencia natural, ¿verdad? De las pseudomonas y que no logran ingresar a la célula. ¿Por qué era? ¿Por qué no lograban ingresar? Por las porinas. Por las porinas. ¿Ves? Las porinas impiden la entrada de los antibióticos, ¿ves? Estas porinas no permiten la entrada a ver, espera, ¿dónde estamos? Una más arriba, ¿no? Aquí, ¿ves? Estos antibióticos son llamados macrólidos, ¿no? Porque son grandes, ¿no? La tetraciclina, son antibióticos grandes, entonces no logran pasar las porinas que tiene salmonela, que tiene pseudomona en su, que tiene pseudomonas en su membrana externa, ¿no? Los límites de exclusión son muy altos, ¿no? Son realmente muy altos. Entonces, no permiten que entren los antibióticos, ¿no? Tú tienes aquí a la membrana interna, ¿te acuerdas, no? Al espacio periplásmico, y tienes la membrana externa, y en la membrana externa tienes la presencia de las porinas, que es por donde ingresan los nutrientes a la célula, ¿no? Y esas porinas también tienen que ser utilizadas por los antibióticos para ingresar a la célula, lógico, ¿no? Entonces, estas porinas son las que tienen los límites de exclusión demasiado bajos y no permiten la entrada de estos antibióticos grandes, ¿no? De estos antibióticos grandes, ¿no? No, aquí, por ejemplo, fíjate, en una bacteria gram negativa, normalmente los antibióticos entran, pero en las pseudomonas ya no, estos no permiten la entrada y estos antibióticos se quedan afuera porque no pueden ingresar a la bacteria, ¿no? A la bacteria, ¿no? ¿Ya? ¿Ves? Aquí están los mecanismos como ingresan normalmente, pero en el caso de pseudomonas estos no se dan por ese límite de exclusión que tiene ella, ¿no? Por ese límite de exclusión que tiene ella. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro hasta aquí? De salmonela, de pseudomonas. Dime, Luis. ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor.
El viernes me tienen que decir cuándo vamos a dar el examen. Ya les he dicho que ya tenemos tema para dar examen, ¿no ve? Hasta estreptococos teníamos que dar examen, ¿no? Ah, no, con ustedes es me estoy equivocando, perdón. Con ustedes el examen es el sábado, ¿no? Sí, el sábado hemos Me quedado. estaba Sí, doctor. equivocando. Perdónenme. Ha sido sin querer. Esperen un ratito. El sábado, ¿a qué hora hemos quedado el examen? El sábado... ¿A qué hora hemos quedado el examen? El sábado 8. Cintia. 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 ¿Dónde está la Cintia? Cintia. Solís. ¿A qué hora es el examen el sábado? El sábado es a las 8 de la noche, doctor. A las horas 20, entonces. Ya. Perfecto, entonces. El viernes vamos a pasar clases por si acaso. A las 10:30 como siempre. ¿Ya? Está bien, Yo, doctor. doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna duda? Ya. Ahí quedamos. Nos vemos el viernes, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta luego. Ya, chao. Bien, doctor. Chao, hasta luego. Está bien, Chao, doctor. chao. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Chao, hasta luego.